Hoy te voy a enseñar cómo se escribe un guión en formato profesional. Esta es la tercera parte de mi serie de videos sobre escritura de cortos. Si no viste alguna de las anteriores, te las dejo acá. Mi nombre es Dani Aramayo y esto es Nadie Sospecharía Jamás. Si buscas crear tu primer corto, dominar el formato es muy importante a la hora de salir a filmarlo. Y para mostrarte cada elemento del formato, voy a usar como ejemplo la primera parte de un corto que hice hace unos años para ir desgranando parte por parte. Bien, esto que estás viendo acá es un guión en formato profesional. Como te darás cuenta, tiene cierta estructura, una característica especial. No es un texto tipo prosa, tipo cuento, sino que tiene como secciones. ¿Por qué? Porque, como sabrás, un guión está pensado para ser filmado, es decir, no es un fin en sí mismo, sino que busca ser interpretado por un equipo de producción. Por eso tiene distintos órdenes y distintas secciones. Por ejemplo, lo primero que vas a ver en un formato profesional es un encabezado de escena. Esto se lee interior, morgue del pueblo, noche. Interior o exterior es lo primero que se coloca para referirse sobre todo al departamento de fotografía, que se va a encargar de fotografiar, de iluminar, si la situación va a ser interior o exterior, si vamos a estar dentro o afuera con luz día. Luego se pone el decorado propiamente dicho, la locación, morgue del pueblo, y luego se pone si es noche o día en la historia. Esos encabezados los vas a ver en todas las escenas. Cada vez que hay un encabezado, hay una escena. Y luego de ese encabezado, lo que sigue generalmente es una descripción de acción. Y en un guión siempre se coloca lo que se ve y lo que se escucha. No se colocan pensamientos porque sí, no se colocan metáforas, no se colocan adornos literarios. Siempre es lo que se ve y lo que se escucha. En tal caso, si queremos expresar como en una voz en off lo que piensa un personaje, lo ponemos y lo marcamos como voz en off. Pero siempre en el apartado de acción se coloca lo que se ve y lo que se oye. Entonces acá dice, la luz de un tubo fluorescente parpadea varias veces antes de permanecer encendida. Se abre una puerta a vaivén e ingresa Pedro, 32, se coloca la edad entre paréntesis, que toma uno de los delantales blancos que cuelgan de un perchero. Se lo coloca y sus temblorosos dedos van abrochando botón tras botón, suena el teléfono y contesta. Pedro, nervioso. Sí, Pedro, ¿cómo le va? Sí, justo por empezar, pero si me llaman 2 horitas podemos... Ok, muchas gracias. Lo que le sigue al apartado de acción, como ves, es el personaje que habla. El personaje siempre se tabula al centro, en mayúscula. Entre paréntesis se puede poner alguna descripción de cómo dice ese dialogado, en este caso nervioso, y luego el dialogado. Y te darás cuenta que luego volvemos a la acción, describimos otra acción y vuelve a aparecer el dialogado. Es muy importante en un guión que haya aire, espacios en blanco. Es decir, preferentemente si vas a describir algo, que no sean 15 renglones describiendo, sino que tenga como aire, que puedas separar en párrafos. Y de alguna manera vos como guionista vas dirigiendo la cámara. Es decir, si este guión empieza diciendo la luz de un tubo fluorescente parpadea varias veces, pareciese que la cámara está al lado de ese tubo. Luego el director, la directora tendrá la libertad de tomar tu guión, si es que no lo dirigís vos, y respetar o no eso, interpretarlo de una u otra manera. Pero nosotros con nuestra prosa, acá en formato guión, vamos a tratar de ir mostrando lo que ve la cámara y lo que escuchan los mix. Esta página de guión termina con... Tenemos un médico forense que va a hacer una autopsia y el muerto resucita ni bien el tipo empieza a hacer la autopsia. La historia va de eso. Es un muerto que resucita en la autopsia. Fíjate que es muy sencillo. Tenemos elementos encabezado de escena, acciones, personaje, acotaciones se llaman lo que va entre paréntesis, dialogado. Ahí tenemos 5. Y yo no usé el sexto más usual hasta la página 6 o 7, que se llama transición. En el caso de este corto, yo le puse un corte a negro. Los corte a negro o los corte con van siempre a derecha de página. Esos 6 elementos, encabezado, acción, personaje, acotación, dialogado y transiciones, son lo que generalmente tienen los guiones. No hay mucho más a nivel elementos. Entonces, nosotros como guionistas, luego de elaborar la historia en formato relato breve, en nuestras páginas, en nuestros Google Docs, cuando vamos a pasar a formato de guión, tenemos que saber que estos elementos se combinan de esta manera. Y vas a ver que la escritura se pone más austera. Las acciones, insisto, no tienen que ser párrafos enormes y ni los diálogos se recomienda que sean demasiado grandes. Es decir, entre 5 líneas de dialogado va a estar bien. Ahí va a estar también el desarrollo de tu personaje y de cómo habla, pero tiene que ser muy fluida la lectura. Me vas a preguntar, che, ¿Tarantino también respeta eso? No, Tarantino no respeta eso, ni muchos otros autores.
Pero lo estándar es empezar laburando de forma conservadora, tradicional, y luego ir encontrando tu estilo. Si te preguntás, por ejemplo, che, ¿dónde pongo la indicación de cámara en relación a si es un plano abierto, un plano cerrado, si va con tal lente, si hace este movimiento? No. Todo lo que es referencias técnicas, eso se laburará en un guión técnico, en un storyboard. Ya es una tarea de asistencia y dirección, de dirección. Nosotros como guionistas no decimos qué movimiento o qué detalle técnico va. Lo único que puedes hacer desde tus armas como guionista es sugerirlo. Fíjate, como te decía yo al principio, la luz de un tubo fluorescente parpadea varias veces. Yo no empiezo con Pedro, no empiezo con el diálogo, empiezo con un tubo. Pareciese que ahí el director no tiene escape y tiene que filmar ese tubo. Después puede no hacerlo, digo, es una instancia ya de realización. Pero es todo lo que podemos hacer cuando vos decís el picaporte de la puerta se abre. Estás como poniendo la cámara ahí cerca, pero no más que eso. Nada de lente 50 milímetros, ni traveling out, nada de eso. Eso corresponde ya a la gente que va a propiamente filmar tu guión. ¿Qué puede pasar también cuando escribís un guión y no lo dirigís vos? Que las escenas que vos visualizaste al redactarlo y trataste de proyectar en la página para que se proyecte en la cabeza de otro, y en este caso para que después salga a materializarlas, que esas dos escenas, la que vos tenías y la que resulta, sean distintas. La interpretación que hace un director o un director de fotografía va a afectar a la materia prima que vos otorgás. Es importante saber que un guión es una guía grande. Es decir, vos trazás el posible camino que se puede seguir, pero después eso empieza a estar abierto a interpretaciones. En el caso mío, por ejemplo, el director podría decir, no voy a empezar con la cámara puesta en el tubo fluorescente. Voy a empezar con la mirada de Pedro que se pone los lentes nervioso. Es una decisión, es una toma de postura, una forma de ver la historia. Y es importante amigarse con ese espacio que va a haber siempre entre lo que vos imaginás y lo que termina en pantalla. A veces las noticias no son malas y termina siendo mejor de lo que imaginaste. Pero uno como guionista, si no va a dirigir, siempre va a estar obviamente con un margen de diferencia entre lo que piensa, plasma y lo que termina en pantalla. Y también puede pasar cuestiones de producción, de presupuesto, de la locación que conseguís, que va a cambiar, va a afectar a cómo vos planteás tu historia en papel. Bueno, y por último, si bien es un formato universal, que a grandes rasgos se respeta en cualquier parte del planeta, podés llegar a notar, si ahora googleás y buscás guiones en inglés, en castellano, podés notar diferencias según la época, según la región y el idioma. Pero a grandes rasgos, un guión se organiza de esta manera. Se fue estructurando a lo largo de los años y este es como el formato que todo el mundo acepta y entiende para pasar de la historia que vos pensaste, que vos charlaste con un director, a hablar esa historia con director de fotografía, de arte, con el jefe de locaciones, es decir, con el equipo que va a materializar la historia que pensaste. Bueno, y ahora que conoces los elementos fundamentales del formato profesional de guión, te voy a mostrar cómo se trabaja dentro de un software de escritura. Bueno, lo que tenés que hacer es ir a Google, escribir en el buscador Story Architect, así como lo escribo yo, y te van a salir varios resultados. El primero que dice descarga Story Architect es en el que tenés que hacer clic. Este es un software gratuito, open source, y que te permite escribir en formato profesional. También podrías usar Final Draft, Celtex, hay un montón, Writer's Duet, hay varios con algunas funciones gratuitas, otras de pago. Este me gusta porque el plan gratuito que tiene es súper completo, te permite hacer muchas cosas y tiene una parte de pago también si querés trabajar de forma online. Bueno, vas a buscar acá y según el equipo que tengas, si tenés Mac, si tenés Windows, Linux, vas a descargar en tu computadora y lo vas a instalar como cualquier software común y corriente. Bueno, una vez que lo tenés instalado, lo vas a abrir y te va a aparecer una pantalla similar a esta. Yo acá estuve elaborando varios guiones, entonces te van a ir apareciendo los que estuviste trabajando. Si no, va a estar en blanco esto. Y sencillamente tenés que ir a crear historia. Y acá te va a permitir ponerle un nombre al proyecto. Y si apretás en esta ruedita, te permite elegir dónde lo vas a guardar. Por ejemplo, si yo lo quiero guardar en el escritorio, lo mando al escritorio. Pongo prueba guión, el nombre. E incluso podrías importar un archivo si querés importar un guión ya escrito y tenés que seguir laburándolo. Acá estamos desde cero. Crear. Bueno, acá vas a ver varias opciones. Te recomiendo que te sientes un ratito y las explores. A mí lo que más me interesa es la parte de guión para que comprendas el formato. Entonces vamos a ir a la parte de guión y te va a aparecer algo como esto.
Bien, ¿cuál es entonces la función de un programa que te permite crear guiones en formato profesional? Es agilizarte, es facilitarte la vida. En general los programas son muy parecidos porque no hay demasiadas vueltas en esto de crear textos en formato de guión profesional. Lo interesante es ir adquiriendo algunos shortcuts, algunos atajos, para que el trabajo de la escritura de páginas y páginas sea más ameno. En líneas generales, el concepto es que esto funciona con una escritura predictiva. Es decir, vos no escribís todo el texto que necesitas, sino que vas aprovechando los shortcuts que tiene. Por ejemplo, si yo tuviese que empezar una escena, la escena por ejemplo, del guión que te mostré ya escrito, yo podría poner interior, que se suele resumir a int, y fíjate que mientras yo escribía, ya me aparecían opciones. Entonces, en lugar de escribir las 3 letras y el punto, yo con el tab del teclado, si estás en PC, puedo elegir ya int y me pasa al siguiente elemento, ¿no? A la siguiente parte del encabezado. Interior, morgue del pueblo, eso sí lo tengo que escribir la primera vez porque no lo conoce. Aprieto tab de nuevo y me abre el menú de día, noche, mañana, tarde. Todo esto está preseteado. Entonces yo con el enter, día, y voy abajo. Entonces, entre tab y enter, uno empieza a agilizar la escritura. Suponete que yo estoy empezando este guión, entonces este guión empieza: la luz de un tubo fluorescente parpadea varias veces antes de permanecer encendida. Hasta acá, ¿qué tengo? Tengo un encabezado de escena y tengo la sección, la parte de acción, ¿no? Lo que sucede en cuanto a imagen y sonido. Entonces yo ahí lo voy escribiendo. Ahora supongamos que escribí toda esta parte de acción, ¿no? La luz de un tubo fluorescente parpadea varias veces antes de permanecer encendida, se abre una puerta, entra Pedro, mi protagonista, que toma uno de los delantales. Fíjate que acá es todo acción, acción que se va a traducir en imagen y en sonido. Entonces, si yo quiero, digamos, introducir al personaje ya hablando, acá lo introduje, digamos, con la imagen. Pedro va a hablar, yo lo que tengo que hacer es enter, tab, y ahí en el segundo tab que hago, o mejor dicho, en el enter tab que hago, el sistema, el programa entiende que voy a personaje. Los personajes se tabulan al centro, entonces pongo Pedro. Y puedo poner una acotación, otra vez con tab, nervioso. Y luego enter, hola. Se desarrolla el diálogo, por ejemplo, si yo pongo ¿cómo estás?, pongo enter de nuevo y vuelve a la sección, a la parte de acción, ¿no? Pedro se mueve rápidamente. Acá estoy haciendo otro guión, no el que te mostré. Es solo a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué sucede acá? Encabezado de escena, acción, personaje, lo que se llama acotación, que se va a poner siempre entre paréntesis. Una vez que vos estás en el nombre del personaje, apretás tab y lo que va a pasar es que te abre paréntesis. Hola, ¿cómo estás? Es el diálogo, enter y de nuevo la acción. Fíjate que el elemento va cambiando acá arriba. Si yo selecciono esto, acá me dice es un encabezado de escena. Si selecciono esto, me dice es una acción. Selecciono Pedro, es un personaje. Selecciono nervioso, es un paréntesis o acotación. Selecciono esto, es un diálogo y acá vuelve la acción. Y lo otro que puedes usar bastante, o digamos el otro elemento que faltaría como de los clásicos, es la transición, que acá en este programa no tiene un shortcut directo. Entonces yo hago así, vengo acá y pongo transición y pongo corte A. Esto se utiliza generalmente cuando desde guión queremos reforzar la necesidad de que esta escena sea seguida por la escena siguiente, por ejemplo, que en edición a veces eso se altera, pero acá narrativamente estamos recomendando que esta escena corte directamente a la siguiente. Bueno, esto es lo esencial, lo básico, lo fundamental para que escribas en formato profesional de guión. De nuevo, la idea acá es agilizar. Entonces, cada elemento va a ir cambiando con tab y dándole el OK con enter. Es sencillamente eso. Lo interesante de esto es que una vez que vos agarres vuelo, te vas a dar cuenta que después, si yo necesito, por ejemplo, ponerle que pongo exterior, calle,
noche. Todo esto lo estoy haciendo con Tab y Enter, ¿no? Pedro camina apurado. Y si yo quiero poner un diálogo, Enter, y ahí ya me figura Pedro. Entonces no tengo que escribirlo, ya lo selecciono, ya queda en la memoria del software. Che, ¿cómo están? ¿Se entiende? Es sencillamente eso. La magia del guión no está necesariamente en el formato, sino en la historia que vos vayas construyendo. Se entiende que el formato es algo que cualquier guionista tiene que dominar, que es una cuestión sencillamente de tiempo, no es tan complejo. Después te vas a dar cuenta que hay otras secciones en el software, fíjate, exploralas. Este tutorial está específicamente pensado para el formato de guión. Y lo importante es probarlo, pero no probarlo, insisto, de una, cuando estás en cero con la idea, sino tener tu tiempo de bajar ideas a papel, de hacer un brainstorming, de empezar a jugar con lo que vas registrando y luego de tener un esquema de estructura, si se quiere, pasar eso a formato de guión. Acordate que un guión se escribe varias veces, así que no pretendas escribir y que ya quede. Y amígate con eso, con ese proceso, con esa reescritura y ese constante devenir del ajuste del texto. Si te gustó este video, hacémelo saber en los comentarios, y si querés seguir mejorando tu escritura de cine y series, acá te dejo un video con mucha data útil que te puede venir muy bien.